Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Estamos nuevamente aquí para retomar la clase de Sistema Financiero Mexicano. Ya estamos un poquito más adelantados con todos los temas que correspondía ver. Ya estuvimos hablando del sector de banca múltiple, del sector bursátil, ya hemos estado revisando diferentes sectores del sistema financiero mexicano. En esta ocasión toca uno de mis favoritos, uno de los que, de las partes que a mí me parecen muy interesantes en la parte de economía y también en la parte de sistema financiero, y es el sector derivados. El sector derivados es un campo, como les decía, del sistema financiero que tiene mucho mercado, sí, efectivamente, y también es uno de los más dinámicos, ¿no? En lo que respecta a la compra y venta de este tipo de activos financieros. Entonces bueno, les voy a compartir el material que tenemos disponible para el día de hoy, para que lo vayamos siguiendo. Y pues bueno, vamos a comenzar diciendo que el sector derivados o el mercado de derivados como tal también es un ente regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o CNBP. Este sector derivados, como todos los que hemos estado viendo, se rigen bajo una ley de la Comisión Nacional Bancaria. Entonces, van a operar todos estos instrumentos dentro de un mercado de derivados de México que se conoce como MEXDER. MEXDER les había dicho en la sesión pasada que era parte de la Bolsa Mexicana de Valores. Y dijimos que la Bolsa Mexicana de Valores no pertenecía a una institución gubernamental ni nada por el estilo, sino que era una institución privada, una empresa privada que se dedica a hacer, bueno, que tiene varias subdivisiones en términos del sistema financiero. Entonces, el mercado de derivados de México, aunque se escuche como que es algo, una dependencia del gobierno, no lo es parte de la Bolsa Mexicana de Valores. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre en este mercado de derivados de México? Bueno, se va a operar justamente, como su nombre lo dice, con derivados. ¿Pero qué es un derivado? ¿Qué es este instrumento financiero? Bueno, es un producto financiero, o también se le conoce como un contrato, en el que su valor va a depender del valor de otro activo. Es decir, por eso de hecho se llama derivado, porque su nombre va a ascender justamente de otro tipo de activos. Es decir, los derivados no tienen un valor intrínseco como tal o por sí mismos, sino que su valor se determina a través del precio de algún otro activo que se esté negociando, y del riesgo que pueda llegar a tener el mismo en el mercado. Esto es como una especie de seguros en el que el contrato realmente, el papel, no tiene ningún valor por sí mismo, ¿no? A eso se refiere con valor intrínseco, sino que es por el objeto al que está asegurando, y el precio va a variar en función de este activo al que está asegurando. Ahorita vamos a poner algunos ejemplos, pero específicamente como un derivado me refiero a como imaginen que ustedes tienen una cosecha de café. Entonces, su activo en este caso sería la cosecha de café. Sin embargo, ustedes no tienen asegurado el precio que van a poder vender su café. Entonces van y compran un derivado. Este derivado va a ser un derivado por cosecha de café. Ujú. Entonces, lo que va a valer realmente son los metros cuadrados de su terreno donde están cosechando café, va a ser la calidad de su cosecha, va a ser el precio al que se está comprando y vendiendo actualmente. Van a ser un montón de cosas que van a determinar el precio de este derivado. Vamos a tener varios tipos de derivados, que unos son los futuros, otros son los forwards. Entiendo que aquí pudiera sonar a lo mismo, pero no son, no tienen nada que ver absolutamente una cosa con la otra. Bueno, sí tiene que ver, pero no son iguales, ¿no? Otro tipo de derivados son las opciones y los swaps. Entonces, bueno, estos instrumentos permiten
fijar hoy el precio de compra o de venta de un activo financiero en el futuro para ser pagados o entregados en una fecha futura. Es así como asegurar el precio de algo o asegurar que se va a mantener, bueno, pactar como un precio, aunque no estemos seguros de cuánto va a valer en el futuro. Esto lo vamos a dejar así un poquito al aire porque vamos a ir dando más ejemplos a medida que vayamos avanzando un poco en esto. Espero que se haya entendido lo que es el concepto de un derivado. Simplemente piensen en el que su valor deriva de otro activo, ¿no? Bueno, entonces los mercados van a operar dentro del mercado de derivados mexicano o mercado de derivados de México, y ahí se van a intercambiar todos los contratos, ¿no? Ahí va a ser como el mercado, justamente como su nombre lo dice, ahí se van a conjuntar eh, entre oferentes y demandantes para poder llevar a cabo esta transacción de compra y venta de derivados. Estos instrumentos financieros son, les podría decir que relativamente nuevos, pero pues viendo cómo ha transcurrido el tiempo tan rápido, pues ya prácticamente son más de 20 años de creación. Se crearon en diciembre de 1998. Fue cuando el sistema financiero mexicano decidió incorporar estos instrumentos a la nueva estructura económica que estaban conformando como parte del sistema financiero. Esta estructura del mercado de derivados se divide en tres partes. La primera es la cámara de compensación, que se conoce como Asigna. En México se llama Asigna. Asigna es el nombre que lleva, es el nombre que lleva esta cámara de compensación, y esta va a ser la encargada de garantizar todas las operaciones que se llevan a cabo en el mercado. ¿Sí? Va a ser como el respaldo de todas estas operaciones. Por otra parte, van a estar, bueno, otra parte de la estructura son los socios liquidadores. Estos socios liquidadores son fideicomisos de administración y pago que conforman el patrimonio de la Cámara de Compensación y realizan la liquidación de las operaciones. Ahorita les explico por qué van a realizar la liquidación de las operaciones. Pero con esto de socios liquidadores y decir que son un fideicomiso, acuérdense que un fideicomiso es como una entidad que se encarga de administrar el dinero o el patrimonio o los activos de un tercero, ¿sí? Entonces, en este caso, los socios liquidadores van a ser fideicomisos de administración, que van a conformar o van a darle esa liquidez a la Cámara de Compensación, porque aquí la Cámara de Compensación va a fungir como el que compra y el que vende. Ahorita vemos por qué. La otra parte de la estructura del mercado de derivados van a ser los operadores. Los operadores van a ingresar sus posturas en el sistema, porque esto todo se lleva a cabo mediante un sistema ya establecido, un sistema informático, y van a ingresar las posturas y son los que compran o los que venden contratos, ¿no? Van a decir, yo entro en corto o entro en largo. Y ahorita vamos a ver qué significa eso de entrar en corto y entrar en largo. Bueno, el esquema de operaciones, aquí es donde lo vamos a detallar un poquito más, se va a estructurar de la siguiente manera. El mercado, imagínense que este MEXDER es como un mercado común y corriente, como el que todos conocemos, al que van a acudir tanto los compradores como los vendedores. Sin embargo, aquí pueden ver que hay como un intermediario, ¿sí? En esta imagen que tenemos aquí, vamos a tener como un intermediario. Este intermediario va a ser Asigna. Asigna va a ser la cámara de compensación, dijimos, ¿no? Entonces, tanto compradores como vendedores van a ir a MEXDER. Vamos a pensar que el comprador de un derivado va a querer comprar un contrato para asegurar su cosecha de café, ¿no? Lo habíamos dicho en el ejemplo anterior. Y un vendedor va a ir y va a decir, yo quiero pactar determinado precio del café, porque yo pienso que el café va a ir a la baja y si lo pacto ahorita, probablemente yo obtenga una ganancia. Entonces, estos se encuentran en el mercado de derivados, pactan ese precio, pactan una serie de condiciones y envían la operación a la Cámara de Compensación, que en este caso es Asigna. Asigna se va a convertir en el que le va a comprar al vendedor y en el que le va a vender al comprador.
¿sí? De esta manera es como asegura que las operaciones se lleven a cabo de una manera garantizada, ¿no? De esta manera va a garantizar las operaciones. Él es el que va a realizar la operación. Él va a comprar al vendedor y va a vender al comprador. ¿Cómo lo va a hacer o con qué dinero lo va a hacer? Con el dinero de los socios liquidadores, y él es el que se va a encargar de llevar a cabo la operación. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y qué gana Signa? ¿Qué gana esa cámara de compensación? Bueno, esa cámara de compensación va a ganar todo lo que tiene que ver con comisiones, porque en cada contrato se van a establecer una cantidad de aportaciones iniciales mínimas, se van a establecer también comisiones que se tienen que pagar a la Cámara de Compensación para que ésta asuma el riesgo de la operación. Entonces, las operaciones pues realmente son recibidas por Asigna y son pagadas por Asigna en tiempo real, si se liquidan en el momento. Esto es muy, muy similar a cómo funcionan, por ejemplo, los meses sin intereses. Hubo un tiempo en el que ustedes no se vayan a burlar de mí, pero siendo economista y con todo esto, hubo un tiempo muy reciente en el que yo le pregunté a mi hermana que si se podía pagar a meses sin intereses con una tarjeta de débito. Mi hermana se burló de mí y me dijo, no, absolutamente no. Y yo me quedé pensando, pero ¿por qué no? Y bueno, justamente el por qué no se asemeja mucho a esta situación. Cuando nosotros pagamos algo que es a meses sin intereses, tenemos un comprador y un vendedor. Imagínense que van a comprar un celular a meses sin intereses. La tienda lo va a ofrecer justamente a meses sin intereses. Piensen en una tienda como, no sé, Walmart, ¿no? Walmart va a vender celulares y dice, la promoción es que va a haber meses sin intereses. Ustedes, compradores, tienen su tarjeta de crédito y van y acuden y dicen, bueno, yo pago a meses sin intereses, y entonces les empiezan a hacer un cargo mensualmente. Walmart no recibe ese pago mensualmente. Walmart recibe el pago total de ese celular, lo recibe al momento, ¿eh? ¿Quién lo paga de manera así total? Lo pagan los bancos. Los bancos con los que ustedes están sacando su tarjeta de crédito son los encargados de liquidar y de asumir el riesgo de pago de ustedes, ¿sí? Y ¿qué ganan los bancos con hacer eso? Pues la tasa de interés que ustedes están pagando por esa tarjeta de crédito, o la anualidad que ustedes están pagando, o las comisiones que ustedes están pagando por esta tarjeta de crédito. Entonces, exactamente igual funciona la cámara de compensación denominada Asigna. Asigna va a pagar en tiempo real lo que el comprador, bueno, va a hacer la operación en tiempo real y ya después se va a liquidar el contrato en una fecha futura. Como les decía, todas las operaciones pues van a requerir una aportación inicial que va a ser una parte proporcional designada justamente a contrarrestar el riesgo de que alguna de las dos partes incumpla con el contrato. Por otra parte, existe la manera de evitarse esas comisiones que nos va a cobrar Asigna, que no son pocas, y que aparte de las comisiones son esa aportación inicial. Esa manera de evitar esas comisiones es en el mercado over the counter. El mercado over the counter, o ETC, se refiere al intercambio de contratos derivados donde no existe una garantía y donde se negocian contratos a la medida. ¿A qué se refiere contratos a la medida? Bueno, cuando nosotros vamos a Mexder, es como ir a Walmart, justamente, o como ir, por ejemplo, al Sam's Club o a Costco, ¿no? Venden determinada cantidad de producto y ustedes no pueden decir, oye, ¿me vendes un poquito menos? No, ya viene el paquete de cuánto les van a vender. Exactamente lo mismo pasa con Mexder, ¿sí? Cuando ustedes van a Mexder, ya hay contratos estandarizados que están a la medida, así se les conoce como contratos estandarizados, y son estructuras hechas a la medida del cliente, bueno, no del cliente, sino ya con ciertas condiciones establecidas. Por ejemplo, nos dicen, esta cobertura es sobre 100 onzas de oro, ¿no? No más, solo 100 onzas de oro. Si ustedes tienen 200 onzas de oro a las cuales quieren comprarle una cobertura, entonces tienen que comprar 2 contratos, ¿sí?
En el mercado over the counter las cosas no son así. Es como ir a un mercadito cualquiera en donde vamos y decimos, me da 200 gramos de limones, por ejemplo, ¿no? Entonces, igualmente, el mercado over the counter, los contratos derivados son contratos negociados a la medida del oferente y del demandante, ¿sí? Aquí no hay un intermediario, es decir, no hay un mexder, esto no es parte de mexder, simplemente se encuentran oferentes con demandantes y empiezan a negociar sobre sus coberturas. Estos contratos que se llevan a cabo aquí no están respaldados, no tienen, no están garantizados, pero también cuentan con un costo conocido como las aportaciones iniciales mínimas para tener de alguna manera cierta garantía, ¿no? Pero bueno, estos, como les digo, son más comunes y se pueden negociar en diversas casas de bolsa, ¿no? Y es donde se negocian estas. Hay dos maneras de negociarlo. Está la negociación bilateral y la multilateral. La bilateral existen creadores de mercados que son se conocen como dealers, en donde se hacen públicos los precios de compra y de venta a través de pantallas. El hecho de que sea un dealer también se asemeja mucho al concepto de cuando ustedes van a una agencia de autos. Realmente quien vende los autos, por ejemplo, es a lo mejor General Motors, ¿no? Por poner algún ejemplo. Pero ustedes no van directamente a la fábrica de General Motors a comprar su auto, van a un dealer, es decir, a un distribuidor. Entonces, este dealer va a ser el mercado over the counter, va a haber así como casas de bolsa, va a haber pequeños lugares donde se hace justamente la compra y venta de estos activos. Por otro lado está la negociación multilateral. La multilateral es donde está operada por varios intermediarios o brokers. En este caso ya son personas que tienen el conocimiento para realizar las operaciones y llevan a cabo la gestión que requieren terceros, ¿no? Entonces esta operación pues ya tiene un frente de intermediación, como por así decirlo, ¿no? Como les decía, es el mercado over the counter. Y para no perdernos tanto, en el mercado de MexDer, en el mercado estandarizado, se van a negociar los futuros. Y en el mercado over the counter se van a negociar los forwards. Son operaciones muy similares, ahorita las vamos a empezar a describir, pero se van a negociar en diferentes mercados, ¿sí? ¿Para qué se usan específicamente los derivados? Bueno, los contratos derivados tienen tres funciones esenciales. La primera y la más común es la cobertura. La cobertura va a reducir el riesgo de variación de los precios de un activo, ya sea a la alza o a la baja, y se va a establecer un precio pactado que se debe de respetar a lo largo de toda la operación hasta su fecha de liquidación. Esto era como lo que les comentaba hace rato. Una persona, una persona que se dedica a la cosecha de café, por ejemplo, no tiene a lo mejor un precio fijo de cuánto va a poder dar su café cuando esté lista la cosecha, que a lo mejor va a ser en 3 meses, ¿no? Entonces ve que los precios son bastante fluctuantes y dice, no, pues yo necesito asegurarme que al menos me paguen esto por mi cosecha. Entonces va al mercado, pone un contrato, bueno, compra un contrato de derivados y busca quién le pacte a comprarle a ese precio, ¿no? ¿Quién puede hacer la operación de comprarle a ese precio pactado? Y puede ser que en el futuro el precio esté más alto y pues a él le paguen un precio más bajo. Eso va a ser una pérdida para él, pero también existe la posibilidad de que el precio baje demasiado y aún así a él le paguen más. Entonces, esta cobertura pues se usa bastante también para las operaciones que tienen que ver con importaciones y exportaciones en diferentes tipos de cambio. Se pacta un precio del tipo de cambio para poder realizar la operación futura. Otra de las funciones o del uso de los derivados es para la especulación. En la especulación pues hay mucha cantidad de brokers justamente que compran y venden contratos asumiendo que van a poder mejorar pues su condición, ¿no? Que van a poder ganar algo de lo que están negociando
y dice, de acuerdo a este estudio que yo llevo haciendo, de acuerdo a este análisis de series de tiempo, yo creo que el precio de las divisas va a subir. Entonces yo voy a pactarlo un poco más abajo para obtener una ganancia a futuro. Entonces está especulando justamente, no va a realizar ninguna actividad con el tipo de cambio, simplemente está comprando un contrato a modo de especulación porque su información le permite saber que va a ganar determinada cantidad sobre la operación. Y la otra es, la otra función es el arbitraje, que es de alguna manera parecido a la especulación, y se trata de tomar ventaja de un diferencial de precios entre los mercados de activos. Lo que gana en un activo a la baja lo invierte en otro que va a la alza, ¿no? Entonces es como realizar una o dos o tres o n número de operaciones a la vez, tomando ventaja de uno y lo que gana de esa operación invirtiéndola en otra y así sucesivamente. Entonces eso es parte de lo que es el arbitraje. Entonces los derivados se van a usar en general para alguno de estos tres fines, ¿no? Bueno, les comentaba hace rato que las operaciones pueden tener determinadas posiciones, ya sea la posición de compra o la posición de venta. En la posición de venta, bueno, se conoce como corta y es cuando se protege contra la caída de precios. Hace rato hablábamos, por ejemplo, de los agricultores, ¿no? Generalmente tienen el activo. ¿Cuál es el activo? Pues su cosecha, y temen que los precios de la cosecha bajen porque entonces van a ganar menos. Entonces van y pactan un precio que si el precio va a la baja, pues el precio pactado sería como una forma de no perder tanto, ¿no? De establecer un precio ahorita para que en el futuro el precio no sea tan bajo. Pero si sube, como les decía, entonces va a perder porque lo que le pagarán va a ser el precio pactado, aunque el precio en el mercado esté más alto. Entonces aquí lo elemental es que tengan en mente que existen dos mercados: el mercado de derivados, que es donde se pactan esos precios, y el mercado spot. El mercado spot se le conoce como el mercado en tiempo real o el mercado que está dándose hoy mismo, ¿no? Donde el intercambio pues se hace de manera espontánea. Entonces, aquí la posición que va a tomar el agricultor en este caso va a ser decidir entrar al mercado de derivados para poder asegurar que le paguen determinado precio por la cosecha que él va a tener en X meses, ¿no? Que no sabe a cuánto va a estar el precio. Por otro lado, existe la posición de compra o la posición larga, que es cuando el inversionista, en este caso, se está protegiendo contra el alza de precios. Aquí generalmente no se tiene el activo, se quiere comprar en el futuro y se asegura un precio, ¿sí? Ese precio es como pensar que ustedes van a comprar algo, bueno, van a asegurar el precio de algo que ahorita no necesitan, pero que van a comprar en el futuro, ¿sí? Entonces aseguran su precio hoy porque ustedes piensan que tal vez en el futuro puede costar más caro, entonces lo aseguran hoy, y si llega ese tiempo futuro y el precio realmente, en lugar de subir, bajó, ustedes van a perder, ¿sí? Pero si es al contrario, si el precio al que ustedes van, el precio pactado es más bajo del que se encuentra en ese tiempo, pues entonces ustedes van a ganar. Sí, entonces todo va a depender de cuánto termine el precio futuro y de cuál es el precio que ustedes pactaron. Sin embargo, aquí es importante señalar que a esto le tienen que sumar la parte de las comisiones y la parte de las aportaciones iniciales mínimas si ustedes se encuentran en un mercado estandarizado. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Quiero partir de este ejemplo, que es un forward. Yo les decía que en los forwards se operan en el mercado over the counter. Entonces, es un contrato que se realiza para comprar o vender un activo en una fecha determinada en el futuro, y este precio va a estar determinado en el mercado over the counter. Esto significa que no hay aportaciones iniciales mínimas y que tampoco hay comisiones. Entonces vamos a analizar un poquito el ejemplo que tenemos por aquí. El ejemplo nos señala que es una posición larga, es decir, que se quiere proteger contra la alza de precios. Entonces imagínense que ustedes son un inversionista
y lo que van a comprar son dólares americanos. El tamaño del contrato van a ser $10,000, ¿sí? Van a tener un vencimiento de 30 días, un precio spot de 21.50 pesos por dólar y un precio pactado de 21.80 pesos por dólar. La forma de liquidación va a ser en efectivo. Entonces, hasta aquí vamos a pensar que el precio del dólar, del peso por dólar en este momento es de 21.50. Eso es el precio hoy, ¿sí? Yo voy a pactar en un precio de 21.80. ¿Por qué 21.80? Porque la tendencia, quizás en ese momento, es que el precio es de que el peso se deprecie. Esto de que se deprecie es que sean más pesos por dólar, es decir, que en el futuro valga más de 21.50 y de 21.80. Entonces, yo como inversionista o como persona que quiere comprar esos dólares en el futuro, en 30 días, que es el vencimiento, estoy pensando que el precio va a estar por encima de 21.80, ¿sí? Entonces, por eso digo, bueno, hoy cuesta 21.50, pero yo no lo quiero comprar hoy porque ahorita no tengo los $10,000, ¿sí? Entonces, yo lo voy a comprar en 30 días. En 30 días yo voy a tener esos, bueno, quiero esos $10,000 y hoy no lo puedo comprar. Entonces, voy a pactar un precio para dentro de 30 días y ese precio va a ser de 21.80 pesos por dólar, ¿sí? Entonces, si yo estoy pagando 21.80 pesos por $10,000, voy a pagar un total de 218,000 pesos, ¿sí? Al final, lo que yo tengo que liquidar, no importa lo que pasa en el mercado, son 218,000 pesos. Pero aquí, después le estoy poniendo, imagínese que pasados los 30 días, es decir, en la fecha de liquidación, el precio final fue de 21.20, es decir, más abajo del precio de spot. Entonces, si en el día 30 hubiera el precio terminado en 21.20, yo hubiera pagado 212,000, es decir, 21.20 por los $10,000 serían 212,000 pesos. La diferencia entre 218,000 y 212,000 es de 6,000 pesos. Entonces yo, comprador que asumí una posición larga, pierdo esos 6,000 pesos por dólar, porque si yo me hubiera esperado los 30 días y no hubiera adquirido ningún contrato, habría bajado el dólar en lugar de subir, es decir, el peso se hubiera apreciado en lugar de haberse depreciado, como era lo que yo esperaba, ¿sí? Aquí no importa que el precio haya terminado en 21.20, lo que yo tengo que liquidar son 21.80 que es el precio que yo pacté, al que yo me comprometí a comprar. Si en este caso el precio final hubiese sido de 21.90 o de 22 pesos por dólar, entonces la historia hubiera sido completamente al revés. Yo hubiera tenido una ganancia porque en lugar de pagar los 21.90 o los 22 pesos, habría pagado mi precio pactado de 21.80, ¿sí? Entonces espero haya quedado claro este problema. Si no quedó claro, hagan un comentario aquí abajo, pónganme cuál fue la duda específica y regresen un poquito para que vuelvan a analizar este problemita. Ahora vamos a ver la diferencia con lo que es un futuro. Ahorita lo vimos en un forward, donde no tenemos ni aportaciones iniciales mínimas ni comisiones. Aquí vamos a poner la situación de un futuro. En el contrato futuro, pues igualmente se pacta el precio de un activo a una fecha futura y la única diferencia, como les digo, es que opera en un mercado estandarizado. Aquí vamos a tener una posición larga, igualmente, es decir, que me quiero proteger contra el alza de precios. Nuestro activo subyacente en este caso va a ser el dólar, igualito que el anterior, el vencimiento va a ser 30 días, el precio spot 21.50, el precio pactado 21.80, la forma de liquidación va a ser efectivo y la comisión va a ser de 5,000 pesos por contrato. Y de 200, y digo, la IMSS las aportaciones iniciales mínimas son de 5,000 y las comisiones son de 200 por contrato. Aquí solamente yo estoy comprando un contrato, me faltó poner eso justamente, pero solamente estoy adquiriendo un contrato que tiene dentro $10,000. Entonces yo hago nuevamente mi operación y digo, voy a pagar 21.80 por $10,000, voy a pagar 218,000 pesos por dólar. Pero a esto yo le tengo que agregar
los 5,000 pesos y los 200 pesos por contrato. Entonces, si yo estoy pagando 218,000 pesos más los 5,000 de las aportaciones iniciales mínimas más los 200 de las comisiones, estoy pagando un total de 223,200 pesos, ¿sí? Imagínense que pasados los 30 días, es decir, la fecha de liquidación, el precio final fue de 21.20, igual que en el problema anterior, ¿sí? Entonces, lo que yo pude haber pagado fueron 212,000 pesos y terminé perdiendo esos 6,000 pesos, igualito que en el problema anterior. Pero a esta pérdida yo aparte le tengo que sumar el pago de las aportaciones iniciales mínimas, que no me lo regresan, y también el pago de las comisiones, ¿sí? Entonces, el comprador en la posición larga va a perder los 6,000 pesos de la diferencia que existe entre 218,000 y 212,000, más los 5,200 de las aportaciones iniciales mínimas y las comisiones. Esto me está dando un total de pérdida de 11,200. Por lo que si hubiera esperado 30 días, el dólar habría bajado en lugar de subir y el comprador perdería una cantidad mayor. Con esto yo no estoy diciendo que el mercado de forwards genera menos pérdida que el mercado de futuros, por supuesto que no. Simplemente que en el mercado de futuros hay determinados requisitos en los que el operador, o en este caso el que está asumiendo una posición, está asegurado de lo que puede pasar, porque en el mercado de forward puede ser simplemente que ocurra un incumplimiento del contrato y no hay manera de resarcir ese pago, ¿sí? O sea, simplemente se tiene que, quien asume la pérdida pues es directamente la persona que está tomando la posición. Y aquí no, aquí hay manera de compensarlo, Asigna va a pagar justamente ese riesgo, ¿sí? Igualmente, si el precio hubiera terminado en 22, aún así yo tengo que restar las aportaciones iniciales mínimas y las comisiones que estoy pagando por tener la seguridad de que mi contrato va a ser respetado. A lo mejor en este caso ustedes no pueden ver, lo ven más como pérdidas, pero aquí los contratos realmente son millonarios, ¿sí? Y si no se respalda, si no hay una garantía de que estos contratos se lleven a cabo de la manera más segura, entonces las pérdidas pues son millonarias, ¿no? Finalmente. Entonces vale la pena ese seguro de garantizar la operación, ¿sí? Igual también en el mercado de forwards también hay operaciones que son bastante seguras, ¿no? Por otra parte, tenemos otro tipo de derivados, digamos que otro apartado de derivados van a ser las opciones. El mercado de opciones es bastante nutrido, hay bastantes personas que operan con opciones y esto básicamente es un contrato que le da a la persona que tiene el activo o comprador el derecho, más no la obligación de comprar o vender algún activo en una fecha determinada y a un precio establecido. Esto es como un seguro de auto, es igualito que un seguro de auto. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros pagamos un seguro de auto, suceda o no suceda un accidente dentro de nuestro año de seguro, nosotros lo pagamos. Ahí se nos está dando la opción de ejercer o no ejercer ese seguro, ¿sí? Nosotros tenemos el derecho, pero no la obligación de poder ejercer ese seguro. En la mayoría de los casos, nosotros no esperamos que nos ocurra un accidente para que nuestro seguro valga la pena, ¿verdad? Eso normalmente no pasa. Entonces, nosotros simplemente vamos a tener esa opción de poder ejercerlo o no ejercerlo. Es simplemente que estemos nosotros asegurados de que si algo nos pasa, podemos o tenemos la opción de poder ir y utilizar nuestro seguro. Pero el hecho de tener ese seguro, pues no es de gratis. Obviamente nosotros tenemos que pagar una prima, la prima de seguro. Esta prima se conoce como el precio de la opción y es lo que se paga justamente por tener ese derecho de utilizar o de no utilizar ese servicio, ¿sí? Se tiene el derecho, pero no la obligación. Entonces aquí vamos a tener también dos posiciones, vamos a tener la posición corta y la posición larga. En la posición larga, el comprador va a tener el derecho, pero no la obligación de comprar a un determinado precio.
y este va a pagar una prima por hacerlo. Por otra parte, el vendedor va a tener la obligación de vender a un determinado precio y este recibe la prima. Es lo mismo que pasa con los seguros. Vuelvo a un poco al ejemplo, ¿no? Si nosotros ejercemos el seguro y nuestro auto fue totalmente pérdida total, ustedes dirán, pues yo pagué a lo mejor 10,000 pesos de prima de seguro y lo que me tienen que regresar a mí es el valor total de mi auto, que son, no sé, 150,000 pesos. Entonces ustedes pensarán que el seguro pierde. Pues bueno, el seguro está recibiendo esa prima y tiene la obligación de contrarrestar, o sea, ahí no tiene opción, ahí él no tiene el derecho, más bien él no tiene el derecho, pero no la obligación, no, el seguro directamente tiene la obligación de contrarrestar ese gasto porque está recibiendo una prima por parte de ustedes, ¿sí? Entonces el vendedor no tiene opción. En la parte corta, en la posición corta, el comprador va a tener la obligación de comprar a un determinado precio recibiendo una prima. Esto es al contrario. Aquí el comprador se está comprometiendo a comprar a determinado precio y el vendedor en este caso sería, por ejemplo, un agricultor, como lo mencionábamos hace rato. Ese agricultor va a pagar una prima porque en el futuro él pueda vender su mercancía a determinado precio. Le va a decir al vendedor, más bien al comprador, perdón, le va a decir, mira, yo te pago una prima, pero tú en el futuro me vas a respetar el precio que nosotros pactamos, ¿sí? Entonces, independientemente de cómo se comporte el precio en el futuro, el comprador tiene la obligación de comprar, ¿sí? Y el vendedor aquí tiene la opción de ejercer o de no ejercer ese contrato, ¿no? En el caso pasado, por ejemplo, de los futuros, decíamos que sin importar lo que pase, se tiene que respetar el precio pactado. Sin embargo, aquí el vendedor, si está en la posición contraria, él puede simplemente decir, no, ¿sabes qué? Que el precio en el mercado spot subió y el precio que yo pacté es mucho menor, entonces mejor lo vendo en el mercado spot. ¿Sabes qué? No ejerzo mi derecho y no me compres, yo lo voy a vender en otro lado, ¿sí? Pero mientras ya perdió la prima que le pagó al comprador por asegurar esa compra. Ujú. Entonces así es como funcionan las opciones. Este es un tema súper interesante que la verdad es que me apasiona. Voy a poner aquí mi comercial. Si ven la materia de mercado de derivados, cúrsenla conmigo, por favor. Este tema es muy interesante y es una manera de ampliar todo esto que estamos viendo de manera muy, muy resumida, ¿sí? Y bueno, pues aquí vamos a tener un ejemplo de las opciones. Un especulador de divisas, lo vamos a ver muy rápidamente porque ya nos alargamos muchísimo en este video. Y bueno, tenemos un especulador de divisas que va a comprar un contrato de opciones en donde adquiere el derecho, pero no la obligación de comprar $10,000 a un precio pactado de 21 pesos por dólar, pagando una prima de $750 por la operación. El poseedor de los dólares está obligado a venderlos, aunque sea que el especulador quiera o no quiera ejercer la opción. Y está obligado porque él va a recibir esa prima de $750. Entonces, si luego de 10 días el precio del dólar en el mercado spot sin la opción es de 22 pesos, el especulador ejercerá la opción porque el precio al que pactó fue de 21 pesos. Entonces, con la opción va a terminar pagando 210,000 más la prima que pagó serían 210,750. Pero si él no ejerce y compra en el mercado spot, va a terminar pagando 22 pesos por los $10,000, entonces estaría pagando 220,000 pesos, más aparte la prima, que independientemente de que ejerza o no ejerza la opción, la tiene que pagar, ¿sí? En el caso de que el precio spot hubiera bajado a 21 pesos, es exactamente lo contrario. Aquí no va a ejercer la opción porque le sale mejor comprar en el mercado spot, porque en el mercado con la opción va a pagar 210,000 y en el mercado spot va a pagar 200,000, ¿sí? Pero en los dos casos tiene que pagar esa prima por asegurar ese precio, ¿sí? La ejerza o no la ejerza. Ya por último tenemos los swaps. Los swaps en concreto son contratos en los que dos partes se ponen de acuerdo para intercambiar los beneficios de un instrumento financiero en el que se intercambia una tasa fija por una tasa variable.
Este ejemplo es muy común. Muchas veces nos dicen, cualquier cosa que tú compres, asegúrate que tenga, bueno, que compres a largo plazo, asegúrate que tenga una tasa de interés fija, porque si tiene una tasa variable, luego terminan cobrándote un montón. Pero resulta que en determinado tiempo la tasa variable va a la baja, como por ejemplo es el caso de México. En años anteriores la tasa de interés llegó a estar en 7 hasta 8% y actualmente la tasa se encuentra en 4%. Entonces, si nosotros compramos una casa hace, no sé, 5 años a una tasa fija, nuestra tasa fija probablemente haya sido de, no sé, tal vez un 8% en promedio, ¿sí? Y ahora las tasas son un tanto menores, entonces dices, mejor hubiera comprado una tasa variable, ¿no? Pero también puede ser el caso contrario, en el que la tasa de interés suba y yo tenga que pagar muchísimo más de lo que pagué inicialmente. Entonces, con este swap, yo tengo la opción de poder hacer ese cambio entre una tasa fija y una tasa variable en determinado tiempo, ¿sí? Y para ello también se va a pagar determinado interés para poder ejercer este derecho de hacer ese cambio de tasa de interés. ¿Sí? Entonces, básicamente de esto se tratan los swaps, de hecho por eso es un nombre, swaps es intercambio entre tasas de interés. Bueno, ya después de toda esta clase inmensa, que fue, creo que tenemos el tiempo récord de 45 minutos casi, pues ya solamente agrego aquí algunas actividades que son a manera de sumario, de que ustedes vayan haciendo un ejercicio de entendimiento de toda la presentación y por supuesto su ejercicio, ¿no? Que es muy similar a los que estuvimos viendo anteriormente. Bueno, pues esto ha sido todo por la clase de hoy, espero que le hayan entendido. Si no le entendieron o tienen alguna duda, pues coméntenla aquí abajito o envíenme un correo, ya saben las miles de maneras de contactarme, entonces no olviden darle like, compártanlo también con compañeros de algunas otras materias y pues bueno, cuídense mucho, nos vemos, bye.